Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo me gustaría hablaros de 4 pescados a los cuales yo personalmente denomino como los 4 pescados traidores o falsos inocentes. ¿Por qué los llamo así? Porque son pescados que tradicionalmente el gran público considera como sanos y muy beneficiosos, pero que no lo son. Que tomados en exceso, que se tomen puntualmente no va a pasar nada, pero que tomados en exceso no son para nada recomendables en nuestra alimentación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. El primer pescado, que para mí es un pescado traidor, que la gente suele pensar que es muy sano y no lo es el salmón ahumado. Comer un poco de salmón ahumado, vamos, no pasa absolutamente nada, no tiene ninguna repercusión. El problema es que últimamente se ha puesto muy de moda pues la clásica tostadita con un poco de queso untado y el salmón por encima, tomada todos los días, por ejemplo, en el desayuno. Y esto sí que es una práctica peligrosa. Y es peligrosa básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque el salmón ahumado tiene altos niveles de sal, con lo cual si eres una persona hipertensa no te interesa para nada. Y en segundo lugar, y esto es algo que la gente muchas veces desconoce, es que todo pescado ahumado es un pescado de per se peligroso. Los productos ahumados, y el salmón ahumado no deja de ser un producto que en su proceso de producción es sometido al proceso de ahumado, pues como digo, todo producto ahumado es rico en aminas. Y las aminas, que son partículas cancerígenas que proceden del humo del ahumado, pues no son buenas para nuestra salud. Que comas de vez en cuando alguna no pasa nada, pero comido habitualmente, las aminas son productos muy cancerígenos. Luego tenemos que hablar, por desgracia, del surimi. Se ha puesto muy de moda estas barritas de surimi, la gente las añade en ensaladas y demás, pensando que está comiendo una ensalada más nutritiva, más sana y demás, y no. El surimi es un mejunje donde te puedes encontrar de todo menos pescado. Es decir, de hecho lo que menos hay en el surimi es prácticamente pescado. Puedes encontrarte, por ejemplo, azúcares, almidones, de todo y nada bueno. Lo siento, ya sé que es agradable, que además es muy bonito, que a los niños además les hace mucha gracia verlo de color rojito, pero no es para nada recomendable. Una cosa es que tomes algo esporádicamente, ahí no me voy a meter, pero esto de tomarse las ensaladas todos los días con surimi, para nada es recomendable. Luego tenemos el que para mí es uno de los peores traidores, es el auténtico Judas de los pescados. Me refiero a los palitos de merluza. Los palitos de merluza, para que os hagáis una idea, suelen tener aproximadamente un 35% de merluza. Ojo, la merluza es un pescado sanísimo. Tú te puedes comprar una merluza, te la haces a la plancha, sea merluza fresca o merluza congelada, es un pescado fantástico. Pero ya te digo, cuando recurres a comer pescado en forma de palitos de merluza, estás comiendo básicamente otra cosa que lleva de todo, almidones, azúcares, grasas, de todo, y productos que, como os digo, son extremadamente perjudiciales. No digo que cenar una noche a la semana o incluso 2 no va a pasar nada, pero que tomes por costumbre cenar palitos de merluza, pues para nada es recomendable para tu salud. Y por último os tengo que hablar de los boquerones en vinagre. En principio el pobre boquerón no es un mal pescado. De hecho, mucha gente consume boquerón porque, oye, tiene menos mercurio y demás, pero tenéis que saber una cosa, 9 de cada 10 intoxicaciones en España por anisakis, el famoso parásito que encontramos en los pescados grandes, en verdad se producen por consumo de boquerones en vinagre. Porque en el pescado grande, merluzas y demás, hay anisakis, pero como se congela el pescado habitualmente, pues ya esto se ha perdido. En cambio, en el boquerón en vinagre esto no se da. De hecho, es el motivo principal por el cual el anisakis puede dar problemas en el boquerón en vinagre. Y ya sabéis, una anisakiasis, un proceso parasitario, pues nos genera, en el mejor de los casos, un dolor estomacal brutal, pero en algunos casos, en algunas personas, puede darnos problemas especialmente graves. Por lo tanto, mi recomendación es que no abuséis del boquerón en vinagre porque es uno de los pescados
con mayor o alto riesgo de generar este problema parasitario. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.